Estamos en directo, estamos en vivo. A ver, espérate que me pongo esto aquí. ¿Se me oye bien? No sé, compruébalo tú porque yo lo tengo muteado. Sí, yo creo que sí. Se oye bien, ¿no? Perfecto, sí. A ver, pero no sé por qué te estaba oyendo a ti. ¿Habla? Hola. No. Vale, bien, va bien. Vale, pues hemos vuelto con las entrevistas. Hemos cambiado el día como veréis, lógicamente porque, oye, el miércoles es 1 de enero, ¿no? Si no me equivoco. Año nuevo, y es un día para pasar con la familia y no para que tengamos aquí a nadie engañado haciéndole una entrevista, como ha pasado los últimos miércoles. Así que esta semana la hemos cambiado al lunes. Semana que viene, el día 6 cae en lunes, si no me equivoco, que es el Día de Reyes, ¿no? Así que el Día de Reyes se conectará aquí su vieja. Si quiere conectarse el Edu, un saludo, te puedes conectar. Yo estaré jugando con los regalos. Y el miércoles sí que podemos ver otra entrevista. Que además, como estoy de vacaciones, te cambio el turno. Ya ves, pues podemos organizarlo un poco mejor. Para hoy tenemos a una persona que yo creo que el tema en sí ya da para, lo estábamos hablando ahora mismo, da para estar aquí en 3 podcasts. Y más tal y como está la situación en España. Entonces, bueno, es una persona que puede dar juego más de un día. Veremos si vuelve para otra faceta que tiene. Hoy vamos a hablar de educación. En especial también... bueno, no en especial, porque precisamente podríamos dedicar un día completo a la historia. Pero vamos a centrarnos hoy sobre todo en educación y un poco cómo está el contexto en España con diferentes preguntas que hemos hecho. Así que bienvenido, Javier. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Un placer, macho. Un placer y gracias a ti por pasarnos por pasarte por nuestra casa. Al final lo decimos todos los días. Por nuestra casa virtual, sí. Lo decimos todos los días que lógicamente llegará el momento en el que se nos acaben los amigos a David y a mí que tengan algo que contar. Oye, a partir de ese momento empezaremos a metrallear a gente por Instagram o algo así. Ya veremos a ver cómo... Vaya pan va a volar por ahí. O hacer segundas partes con gente como tú con las que se pueda. Yo encantado. Educación e historia da para mucha trallita, la verdad. Sí. Así que bueno, sin dilatar mucho más, preséntate tú mismo. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y luego ya vamos un poco zigzagueando por ello. Muy bien, pues nada, como bien ha dicho Pablo, mi nombre es Javier. Yo estudié el grado de Geografía e Historia, especializándome en la Edad Media, en Historia, y luego hice el máster de profesorado y acabé siendo profe de Geografía e Historia. He estado dando tumbos entre concertada, pública y demás, y nada, pues llevo ya, no sé, son 5 o 6 añitos de seguido dando clase en centros, y antes estuve, pues no sé, a lo mejor 5 o 6 años más dando clases particulares. De historia no, porque dicen que la historia solo hay que memorizarla, pero daba física, mates, química, lo que me pedían. Menos lo mío, lo que me pedían. Y nada, opositando varios años también. Y bueno, pues ya cuando entraremos un poquito más adelante, pero también ahora en el cole en el que estoy trabajando, que es un concertado, pues estamos metiendo cosas de tecnología y demás. De Minecraft, cosas de esas en el aula para intentar modernizar un poquito el sistema educativo español, que en muchos sentidos da pena, por no decir otra cosa, la verdad. Todavía escribiendo en piedra algunos alumnos. Pues casi, la verdad. No te voy a engañar que casi. Luego pero bueno, no. Hablaremos sobre ello. Eres profe, licenciado, como ha dicho, en Geografía e Historia. ¿Crees que esa parte de profesorado tuyo es vocacional? Al final vas a la historia, me imagino, porque te gustaba, y a la geografía porque te gustaba un poco un tema. ¿Tenías claro que querías ser profesor o cómo es ese camino, no? Acabo historia, geografía y acabo de profesor. Pues mira, yo el bachillerato que hice fue el tecnológico y el biológico a la vez, cuando nos dejaban hacerlo juntos. Hice un primer año de informática porque yo he estado siempre entre la informática y la historia, han sido mis pasiones. Pero me di cuenta que la informática era más, pues yo programar por mi cuenta, cacharrear, montar, desmontar y no ponerme a estudiar una carrera para luego vete tú a saber qué. Entonces, después de ese año de informática me metí en la historia y desde el momento en el que entré en la historia yo tenía muy claro que quería ser profe.
porque justo esa asignatura creo que es ideal para generar debate en los chavales, intentar inculcarles un poco de mente crítica, que se piensen las cosas. Al final, matemáticas, física, tal, es un poco más de fórmulas, o al menos así es como se hacen en el colegio, y historia, filosofía, te permite un poco más de cancha para debatir con los chavales e intentar hacerles ver que, pues, cómo funciona un poquito la vida antes de que salgan del colegio. Que la Tierra no es plano, básicamente. No, exactamente. No. Y nada, vocacional 100%. Esto yo creo que prácticamente a cualquier profe que le preguntes que lleve tiempo y quiera seguir en ello, te va a decir que si no hay vocación es una profesión que se hace muy cuesta arriba y bastante pronto. Bastante pronto. ¿Crees que es importante que en esta profesión, la mayoría de profesionales que haya, sea algo vocacional, ¿no? Como tú dices, al final es el día a día con muchos alumnos, mucha gente que pasa por vuestras manos, mucha gente que también parte de su personalidad se genera en el instituto y no sé si verdaderamente todo es vocacional, porque lógicamente habrá gente que acabe siendo profesor por X o por Y, o por que sea una salida dentro de su rama que entienda que es más, no sencilla, sino que a lo mejor una salida, digamos, al funcionariado, por ejemplo. ¿Crees que es importante, por lo tanto, esa parte vocacional, teniendo en cuenta que estás formando a futuros adultos? Yo lo veo básico. El hecho de no tener vocación implica que seguramente tengas delante un profesor o una profesora que, con todos mis respetos a todos mis compañeros y compañeras, no le guste estar ahí. Y eso los chavales y los chicos y chicas lo notan. Y se dan cuenta de que este está aquí, pues, por recibir un sueldo, como podría estar en una empresa, como podría estar en cualquier sitio. Y los chavales en esas edades son esponjas. Y la forma de llegar a los chicos, seguro que todos hemos tenido un profesor que nos ha encantado y otro que nos ha hecho odiar la asignatura o incluso odiar el estudiar en general, y has acabado haciendo de todo menos a lo mejor lo que querías, o has retrasado mucho ese futuro tuyo que querías porque no encontraste ese clic para estudiar debido a X profesor, o tuviste suerte y lo encontraste por esa persona con vocación. ¿Y crees que está bien, al final, pues toda la formación que tiene un profe, digamos que se centra más el tiro, ¿no?, con la parte del máster del profesorado, que yo creo que ha degenerado un poco ahora también a través, bueno, de tanto máster online que hay y ese tipo de formación? ¿Crees que es idónea la formación que se da de cara a luego ser un profesional en un instituto, en un cole y demás? Máster de profesorado es un sacacuartos, es un pinta y colorea. O sea, no tiene ninguna decirlo función yo así, pedagógica. pero sí. Pero eso ya te lo digo yo, no te preocupes. Sí, sí. O sea, el máster... Claro. A ver, el máster de profesorado de ahora, que es un año, era el antiguo CAP, que eran unos meses. Es decir, si antes lo dabas en unos meses, ahora en un año no han sabido transformarlo para que realmente el docente salga con herramientas. Yo, en la asignatura que más aprendí es la de psicología, que no tiene nada que ver con la pedagogía, pero te ayudaba a ver un poco, pues, cómo van evolucionando los adolescentes, que es una etapa muy complicada en la que se forman, claro, como tú has dicho. Pero luego a nivel pedagógico, herramientas para tú enseñar la asignatura en el aula te dan cero. O sea, yo tenía una profesora en el máster que, aunque le tengo mucho aprecio, era como, no, el mundo es color de rosas, hay que poner siempre vídeos de unicornios y cosas así. Yo, bueno, pero a mí, para explicar, por ejemplo, a Hitler, pues no te voy a poner unicornios, porque la verdad que no pega mucho. Pero nada, eso, a mí me parece que no... Si estuviese bien enfocado sería la leche, sería uno de los máster más útiles, yo creo que hay, que pudiera haber. Pero tal y como está enfocado, no, es un sacacuartos. O sea, que tiene más relleno eso que un capítulo de Dragon Ball. Vamos, o sea, de verdad, pinta y colorea. Ibas a clase porque te pasaban lista. Con esto de Bolonia es como estar en el instituto, en la universidad. Pero si no, o sea, a mí me dan los apuntes al principio del curso y puedo perfectamente... O sea, no tengo ninguna necesidad de ir a clase. En prácticamente ninguna asignatura de ese máster. A eso iba yo, ¿no? Que en una profesión que verdaderamente a lo largo de la etapa profesional estás formando a tantísima gente en muchos más ámbitos que la asignatura, ¿no? La formación previa que se dé al profesor no sea tan útil para el profesional, porque en un año a mí me parece muy difícil lo que tú decías, que te den las herramientas suficientes o... ¿No? ¿Crees que a través de las propias, por ejemplo, carreras universitarias, si alguien tiene muy claro que es vocacional y quiere ser profesor, se debería empezar o dar la posibilidad de orientar ciertas carreras o parte de la carrera hacia la didáctica, hacia ese tipo de formación para que fuera... Hombre,
Yo creo que sí, o sea, tú eliges bastantes optativas a lo largo de la carrera. No creo que esté de más poder, o sea, yo por ejemplo en historia hice una asignatura porque tenía que hacerla para mi itinerario de Edad Media que es numismática, es decir, estudiar moneditas antiguas. Ya ¿En está. serio? Y fueron 4 meses de, pues no, mira, aquí tienes este simbolito, aquí tienes esto, tal, no sé qué. Yo a mí esto, sabiendo que voy a ser profesor, no me vale para nada. No te sirve. Ponme una asignatura de, pues mira, aquí tienes una serie de herramientas para explicar la Edad Media, ya que yo me iba a dedicar a ello, o yo qué sé, cosas así. Hay muchas asignaturas en las carreras que están de relleno, que si se cambiaran por algo un poco más pedagógico, también la gente se daría cuenta antes de meterse en el máster si es lo que quieren o no, porque eso pasa mucho también. Sí, que entras al máster y a lo mejor a mitad dices, esto no es para mí. Sí, o lo acabas porque ya lo has pagado, pero cuando haces el primer año en el aula dices, esto es una mierda, esto no me mola, a mí los chavales estos son un coñazo, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Y si pusieras eso, o pusieras prácticas, igual que tienes que hacer prácticas en las carreras, pues a lo mejor si tú sabes que estás enfocado a eso, no esperes al final del máster. A lo largo de la carrera ponme unas prácticas, aunque sea de un mes en un centro, para yo empezar a ver si es lo que quiero o lo que no quiero. O sea, que no había ni prácticas. Sí, bueno, mis prácticas fueron en la secretaría de la universidad. Que ya ves tú, ¿para qué me vale eso? Ya. Vale, pues vamos si quieres ya a hablar sobre educación en general, ¿no? Sabemos al final cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar al profesorado. Es importante que sea algo vocacional, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles crees que son los principales? Luego iremos hablando de cada uno de ellos si te parece, pero los principales problemas y retos, que a lo mejor está un poco también relacionado, que tiene actualmente la educación pública española. Voy a hablar de la pública, aunque tú estás trabajando en un concertado, si no me equivoco. Sí, pero al final es prácticamente lo mismo, todos adolecen de lo mismo. La saturación en el aula es un problemón. Luego también pues que te encuentras muchos docentes que ya sea porque no quieren o no pueden, no se reciclan, no se actualizan, no se adaptan a los medios, o algunos quieren, pero el centro, la comunidad no te da formas. Hay una disparidad muy grande, tanto dentro de las clases, que hay segregación en el aula, como en distritos y barrios dentro de la propia ciudad de Madrid. O sea, no es lo mismo un instituto en San Blas que uno en La Moraleja, que uno en Las Rozas, que en cualquier sitio. Y eso para un profesor, aparte de complicar mucho su labor, es que es doloroso incluso. A mí esos me parecen 3 muy grandes. Podríamos tirarnos aquí, como hemos dicho, hablando de educación y de sus problemas, una barbaridad, pero esos 3 me parecen muy, muy gordos. Pero, ¿y qué ejemplo podrías poner? ¿De cada uno de ellos? Sí. Pues, por ejemplo, encontrarte como profesor con 30 chavales en el aula, pues es que eso, ¿cómo vas a personalizar? O sea, al final, igual que cada persona es un mundo, un adolescente lo es más todavía. Y no puedes pretender que todos vayan al mismo ritmo educativo y de aprendizaje, pero siendo 30, yo no puedo pararme en cada uno o en grupitos pequeños, porque si no, a mí me obligan a dar un temario final de curso. Si yo tuviera 20 en clase, que es lo que me parece a lo mejor que sería un buen número, pues podría personalizar y pararme un poco más, pero con 30 es imposible. O sea, yo lo siento mucho, pero si quieren que dé un temario a final de curso y que también personalice y ayude a este que tiene TDA, a este que tiene dislexia, a este que no sé qué, a este que tal, pues o una cosa o la otra, pero con tantos en clase no se puede. Es imposible. Justo te iba a preguntar sobre ello, sobre cómo influye verdaderamente que el número de estudiantes en el aula sea tan grande, ¿no? Donde no puedes, como tú dices, individualizar la enseñanza. O sea, ¿afecta realmente a esos alumnos que a lo mejor están un poquito por detrás y necesitarían una atención más individualizada? ¿Cómo influye? Sí. O sea, ¿qué sensación tienes tú? Pues mira, a mí me da la impresión de que influye a partes iguales tanto a los que van avanzados, tengan o no altas capacidades, como a aquellos que no. Porque si yo tengo 20 chavales en clase, puedo dividir y mandarle unas actividades a uno porque son los de altas capacidades, a otros porque son los repetidores, a otros porque la asignatura le cuesta. Y luego al mayor volumen de clase, pues unas actividades más estándar. Pero ahora con 30 estudiantes eso es imposible. O sea, les mando ejercicios a través de Teams, que es lo que utilizamos, o de el Moodle que tenga el colegio de turno, pero no puedes realmente ni siquiera pararte a hablar con los chicos. O sea, en una tutoría, ya incluso dejando al margen la historia, en una tutoría de 30 estudiantes,
¿cómo vas a tutorizar a cada uno? Si es que es imposible. Entonces yo creo que los propios chavales, aquellos que están o muy por encima o muy por debajo, se sienten desplazados. Porque no puedes atenderles como deberías. De hecho, muchos centros cada vez intentan aplicar cada vez más lo que se llaman aulas de pues el refuerzo, que es el refuerzo. Entonces, matemáticas, lengua, inglés, que son las más así que suelen ser complicadas, dejas a 15 o 20 en la clase de referencia y a los otros 10 te los estás llevando a una clase más personal. Y los chavales lo agradecen y se nota que aprenden mucho más. Actualmente pero ahí hay que invertir entonces en otro profesor. Claro, exactamente. Hay el profesor que se llama de referencia y el de refuerzo. ¿En qué número está actualmente las aulas el número máximo de estudiantes? 30 exactos. 30. Y te encuentras, yo estoy dando este año clases con 30 estudiantes exactos. Y la que menos tiene es 24, que no es un número tampoco nada ideal. Hombre, yo creo que en nuestra época 24 era una clase ya petada. Sí, no éramos tantos. No éramos tantos, pero claro, pues no sé, migración, boom, etcétera, etcétera, pero al final, pues es lo que hay. También que cada vez se está invirtiendo menos en educación, que ese es otro tema también que es un tema delicado. Que O sea, la tanto población va más y la inversión va a menos. Exactamente, cada vez menos. O sea, yo en muchos centros en los que he estado, incluso como alumno ya hace años, había veces que los estudiantes iban a los típicos barracones metálicos prefabricados y metías ahí a una clase o a media clase y ya está. Y apañado. Entonces es muy triste. Entonces, ¿crees que para evitar, al final esto puede generar desigualdades educativas, entiendo, ¿no? Que no puedas individualizar la enseñanza, pues va a llevar a desigualdades educativas por lo que tú decías. Los que se quedan un poquito por detrás o los que van un poquito por delante. ¿Cuáles crees que son las soluciones, más allá de únicamente estar relacionado con el número de alumnos? No, o sea, lo ideal sería pues que los centros educativos tuviesen espacio para dividir las aulas y en vez de tener A, B, C, D, pues tuvieras E, F también, eso sería ideal. Pero luego también hay una cosa llamada codocencia, que en vez de que haya un solo profesor y tener que sacarte unos a un refuerzo, pues que haya dos educadores, uno que sea el titular de referencia y otro que sea el apoyo en el aula. Entonces, mientras el profesor de referencia está explicando contenidos, lo que sería general para todos, ese otro codocente está enfocado a aquellos ya sean de altas capacidades o de necesidades educativas o lo que sea. Y eso sería lo que pasa. ¿Qué hay que hacer? Pues soltar el dinero para contratar a gente. Exactamente. No sé si todo esto me imagino que tampoco cambia en exceso, ¿no? Independientemente de que sea un centro público, un centro concertado o un centro privado. Me imagino que es el mismo problema Pablo, que estamos perdiendo. ¿Ahora? ¿Me tenéis? Sí, ¿no? Esa Pablo, ¿no? Vale. Ahora sí. Vale. ¿Ahora me tenéis? Sí. Nada, te decía que me imagino que este problema existe en los tres tipos de centro, ¿no? Independientemente de que sea público, concertado o privado. En el privado sucede menos porque al final ellos tienen, como son inversores privados, pues al final gastan el dinero en lo que ellos consideran oportuno. Eso pasa más en públicos y concertados. Al final los concertados reciben el dinero de la pública y las aportaciones, digamos, privadas o vienen del bachillerato, que es la única parte privada, o son aportaciones voluntarias, entonces no tienen dinero para hacer esas ampliaciones. Claro. Entonces es más público y concertado y también que al final el centro educativo tiene una parcela. Si tú ya la parcela la tienes completamente ocupada, aunque quieras, no puedes expandirte. Sin embargo, los privados sí que pueden comprar terrenos adyacentes, pueden tal cual, entonces tienen más facilidades económicas. Me imagino Mira, que esto... nos pregunta... Espera, es que lo digo porque lo acabo de ver en el chat. Nos pregunta el jefe de Zenit. ¿Y la diferencia entre las bases educativas y las competencias que trabajan con las personas y la realidad laboral? Bueno, eso es otro tema, que llevamos tanto tiempo, llevamos mucho tiempo enseñando de la forma, pues ya no es lo de la letra con sangre entra, obviamente, pero sigue siendo clase magistral, con las típicas asignaturas de siempre. Y yo lo he dicho siempre, a mí una asignatura en la que te enseñaran, lo mismo te enseño a hacer la declaración que a cambiar una rueda. Te enseño habilidades sociales para que luego el día de mañana vas a trabajar en una empresa con un equipo.
Y al final los chavales suelen, salvo que el profesor dedique tiempo dentro de su asignatura a ello, los chavales salen sin tener esas habilidades y esas competencias. Por mucho que la nueva ley que se supone que se centra en competencias, pues sigue siendo lo mismo. Al final enseñas de la misma manera. Esas habilidades y también, sobre todo, incluso esas asignaturas que al alumno le puedan hacer decidir hacia dónde va, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú has dicho, tema de economía y de saber hacer una declaración de la renta, tema de anatomía para saber si a lo mejor me puedo ir hacia esa rama. Y al final es información relevante que luego puedes utilizar en tu día a día o que incluso es cultura general, por así decirlo. Totalmente. Ya que hemos abierto este tema, explica un poco para aquella gente que no sepa, pues un poco lo que son las competencias, lo que es el trabajo por competencias y en qué se diferencia de lo que había antes. Vale, pues hace no mucho, que este es otro de los problemones, que cada vez que cambia el gobierno te cambian la ley educativa y nos tienen a todos locos. Hace no mucho salió la LOMLOE, que las leyes anteriores se centraban en contenidos, por así decirlo, ¿no? En estudiar, básicamente en conocimientos. Y ya la LOMLOE lo que hace es centrarse un poco más en competencias. Se supone que te dan una serie de habilidades que el estudiante tiene que aprender al acabar la ESO, que se llama perfil de salida, y es pues la competencia digital, la plurilingüe, la tal, pues una serie de competencias que se supone que incluyen todas las herramientas que un estudiante va a necesitar de cara a su vida futura, a su vida adulta, ya sea bachillerato, universidad, trabajo y todo. Sí. Sobre el papel eso está muy bien. O sea, sería ideal centrarte en que un chico pues aprenda a utilizar la tecnología, que aprenda tal, pero claro, hay en ciertas asignaturas en las que, siendo realistas, eso es muy difícil de aplicar. Es decir, tú tienes que enseñarle a un niño, me voy a meter con matemáticas porque es la más clara, tú tienes que enseñar a un niño a hacer fracciones. Pues eso no tiene mucho que ver ni con la plurilingüe, ni con la digital, ni con la, yo qué sé, ni con la emprendedora, ni con prácticamente ninguna competencia. Entonces, ¿qué haces? Lo maquillas. A nosotros nos ponían, Jaimito tiene 4 manzanas, se compra 2 y le regala una a su hermano. ¿Cuántas manzanas tiene? Pues ahora, en vez de hacer ese tipo de desarrollos en los problemas, los intentas aplicar con situaciones de aprendizaje que se llaman, que es básicamente pues poner ejemplos de su día a día. Tienes que calcular la parábola que hace un balón, pues le pones a Joaquín del Betis tirando un penalti, en vez del típico dibujito que nos ponían a nosotros. Pero más allá de eso, es que habría que cambiar mucho lo que es el esqueleto de asignaturas, porque si tú cambias la ley, te pides que enseñen competencias y habilidades en vez de conocimientos, para ello tienes que cambiarnos también ciertas asignaturas a la hora de explicarlas, pero es que eso no lo han cambiado nada. ¿Pero como qué o como cuáles? Pues por ejemplo, el tema de las ciencias, que es las que más problemas tienen con esto, porque al final las de sociales, dentro de lo que cabe, podemos adaptarlo un poco más a la realidad del estudiante. Sí. Pero si tú tienes que enseñarle a un niño el movimiento rectilíneo uniforme, eso al niño no le va a valer de nada. A lo mejor lo que tienes que hacer es intentar adaptar la asignatura para que, aprovechando esa velocidad, esa aceleración y ese temas, pues aplicarlo a la automoción, por ejemplo. De alguna manera, intentar darle una vuelta a esa asignatura, no para que se convierta en mecánica, pero sí para que el niño aprenda la fórmula que tiene que aprender, pero también aprenda algunas nociones de lo que es un coche. Porque no sé vosotros, pero yo salí del instituto sin saber prácticamente lo que era una bujía, a no ser que me interesara a mí. Ya, esto es verdad, es verdad. Y así con todo. El tema y... Estas competencias... Eso es, al final eras tú. Sí. No, perdona que te corte, que estas competencias se tienen que desarrollar entonces en todas las asignaturas, ¿verdad? Hay un número de competencias. En todas las asignaturas y en todos los cursos, sí. Según la ley, tú tienes una serie de... Pues tienes 8 competencias, que son las competencias clave. Esas te las desglosan en unas llamadas específicas y estas son las que tú tienes que dar en cada curso y en cada asignatura. Se supone que es una adaptación de la competencia a la asignatura, pero son muy genéricas, son muy vagas. Tú las lees y es... el estudiante comprende los cambios que se producen a lo largo de la Edad Media. Y digo, vale, bueno, pero esto no es una competencia. O sea, tú me estás diciendo enseñarle la teoría de la Edad Media, pero te lo pongo bonito y un poco adaptado a lo que te pide la Unión Europea. O sea, ¿crees que y tú... Dale tú, David. No, te iba a decir tú, o sea, yo por ejemplo, ya que estamos hablando del tema en concreto de la educación,
Yo, por ejemplo, he visto que mis hermanos, los dos más pequeños, se fueron siendo bastante jóvenes a Noruega. Y claro, a mí me chocó mucho que aquí, pues realmente no se le daban muy bien los estudios. Y coño, por ejemplo, inglés, creo recordar que apenas, yo no sé si llegaban a saber, por ejemplo, los colores. Y fue llegar a Noruega y se volvieron muy buenos en clase, y no solo eso, sino trilingües, inglés, noruego y español. ¿Eso Es cómo coño que, se hace? pues que muchos países europeos lo que han hecho ha sido reducir mucho el ratio de estudiantes por clase, que eso facilita muchísimo la adaptación de una asignatura a las necesidades del estudiante, y también ellos sí que llevan años aplicándolo a este método competencial. Entonces, tú llegas aquí y en primero de la ESO das el verbo to be, los colores. Llegas a segundo y vuelves a dar el verbo to be y los colores y un poquito más. Entonces el avance es muy lento Sí. a nivel práctico y a nivel de conocimientos. En los otros países, como es una educación más continuista, no rompe tanto lo del año anterior, y aparte también trabajan desde muy chiquititos todo ese tema de competencias, del cómo se aprende, no solo el proceso de aprendizaje, sino de cómo tienen que aprender los chicos y las chicas. Pues eso facilita mucho a los estudiantes. Al final, los adolescentes son esponjas. Si tú das con la tecla, lo van a aprender. La diferencia es que no es lo mismo dar con la tecla teniendo 30 que teniendo 12 o que teniendo 15 en clase. Es que al final gran parte del problema reside en eso. Como antes has hablado de los cambios de leyes y demás, que ha venido de eso, han venido las competencias de la mano de estos cambios. Claro, como docente, como profesor, ¿qué supone para ti o qué desafío supone para el profesorado adaptarte constantemente a leyes que cambia el gobierno, que ahora sí, ahora SAO, ahora competencias, ahora... Pues mira, cada vez que el gobierno cambia, los docentes nos queremos pegar un tiro en el pie, porque sabemos lo que se viene. Y sabemos que van a cambiarlo y lo van a adaptar a la ideología del partido de turno, en vez de hacer un pacto nacional de la educación y que se pudieran tocar ciertas cosas, vale, pero no que tocaras el núcleo de la educación. Pues nos desesperamos, porque encima no te forman para ello. A ti te dicen, pues cuando entra lo no lo es, el año que viene tenéis que estar enseñando por competencias. Y claro, la gente te dice, vale, pero toma la ley ¿cómo lo y hago? para adelante, ¿no? Exactamente, toma las 300 páginas de ley, encuentra tu asignatura y apáñate. No te dan formaciones, no te dan directrices, o sea, en algunos centros educativos te viene inspección a revisar, a ver tu trabajo, y es que ni ellos saben cómo hacerlo. La propia inspección de la comunidad autónoma, y entonces es como, si tú, que eres el que me tiene que corregir, no lo sabes, yo, ¿cómo narices lo voy a hacer? Entonces, no, es una locura, porque tú empiezas en septiembre, encima es que no es que te avisen en abril, mayo, te avisan en junio, julio, para que cuando vengas de vacaciones te tengas que pegar la panzada. Y tú llegas en septiembre, octubre, haces una cosa, y a lo mejor llega en el puente de octubre y llega inspección y te dice, oye, que todo lo que has hecho en estos 2 meses no vale para nada, tienes que volver a hacerlo. Entonces borra todas las notas, tienes que reevaluar, tienes que volver a hacer medias, tienes que volver a cambiar toda la documentación. Es una locura. ¿No? Y que vuelves locos a los alumnos, tú. Sí, bueno, los alumnos y las familias también dicen, pero a ver, ¿esto de las competencias qué es? Digo, pues mira, yo te lo sé explicar porque yo, por suerte o por desgracia, en la oposición he tenido que hacer eso. Hacer el Juan Palomo, pillarme la ley, entenderla, leerla y saber explicarla ante un tribunal. Pero los que llevan 15 años dando clase en el mismo centro ya no tienen necesidad de ello y no saben hacerlo. Justo es un problemón. Justo te iba a preguntar por eso, que al final, antes hablábamos de que hay profesorado que no se recicla y demás. Estos cambios de leyes, ¿no crees que son una barrera tanto para darle una continuidad a la educación como para aquel profesorado que a lo mejor lleve más tiempo en la profesión? Tanto cambio también dificulta, me imagino, reciclarse, ¿no? Sí, yo tengo algunos compañeros en el centro en el que estoy ahora y también en un público en las aulas que estuve hace 2 años, que me decía, mira, yo como haya otro cambio de ley me prejubilo. Porque ves que ya me están dando taquicardias solo con pensar todo lo que voy a tener que cambiar de un mes para otro, para que luego lleguen dentro de otros años y cuando ya estoy terminando de asentar esto, lo tenga que volver a cambiar otra vez. Entonces, pues es normal que la educación en España esté hecha una mierda, porque ya desde arriba las decisiones que se toman no tienen lógica. Explica un poco... Más de algún profesor se vuelve calvo, tú. Explica un poco Sí, cómo funciona, porque al final
explica un poco pues qué es lo que tiene cada profe, si mal no recuerdo, tiene que presentar al inicio, ¿no? Todas las unidades didácticas, ¿cómo se llama completo? Que no me acuerdo. Sí, la programación. La programación didáctica. La programación anual, la PGA. Eso es. Explica un poco, si te parece, cómo funciona eso, qué tenéis que hacer y qué tenéis que entregar, para que entienda un poquito la gente dónde se encuentran los problemas reales de, oye, me cambian esto ahora, cambia. Sí. Pues mira, esto en vez de hacerlo solo un profesor, lo hace todo el departamento. Hay un jefe de departamento, que a mí me ha tocado este año de hecho serlo, y es un poco el que coordina al resto de compañeros que dan el mismo encuadre de asignatura. Nosotros somos ciencias sociales, pues es geografía, historia del arte y las bachillerato también, que son geografía e historia de España. Y lo que tenemos que hacer es tener una programación, lo que se llama PGA, Programación General Anual, que eso es para todo el departamento, que es básicamente hacer un copia-pega de la ley, explicando cómo se aplican cada una de las competencias, los criterios de evaluación y todas estas nomenclaturas raras que ponen cada ley. Luego de eso tenemos que hacer un nuevo documento, que es la programación didáctica, que ahí es donde se plasma lo que se va a dar cada año, temporizado, es decir, aunque sea orientativo, porque nunca sabe lo que puede pasar, pero cada trimestre yo voy a dar estos 4 temas y los voy a evaluar así, y voy a hacer estas actividades, y estas tienen este porcentaje, y este examen esto, y esto. Y luego tienes, por último, los criterios de evaluación, que es lo que tú le enseñas a las familias, que es un documento chiquitito en el que le pones pues el porcentaje que vale cada cosa, para luego que ellos sepan cómo se está haciendo la nota de sus hijos e hijas. Explicas el proceso de recuperación, la recuperación de pendientes, un poco, digamos, el manual de usuario para que las familias sepan cómo se está educando a sus hijos. Entonces, cada vez que cambia una ley, tú tienes que cambiar toda esa documentación. Entonces tienes que cambiar la programación general para adaptarla a la nueva ley, a los instrumentos de nueva ley, competencias, bla, bla, bla. Luego eso te hace cambiar, obviamente, las programaciones didácticas, te hace cambiar los criterios de evaluación y, por supuesto, tienes que cambiar PowerPoints, exámenes, trabajos, proyectos, rúbricas para corregir todo eso. Es un trabajo titánico y el problema es que te avisan con el propio septiembre o te avisan de junio para el año que viene. O sea, no es que te digan en enero, oye chicos, que el año que viene nos toca esto. Ya ves. Entonces vas a matacaballo. Has dicho que influye a nivel nacional con el cambio de gobierno. ¿Influye también si cambia el gobierno autonómico o ahí ya no? Por supuesto que sí. Tenemos un maravilloso sistema que se llama Sistema de Autonomías en España, que nos podríamos hablar largo y tendido sobre ello, porque en educación es otro desastre, pero el gobierno de turno saca la ley, lo enloe. Y luego, como tenemos un sistema de autonomías en los que la educación es competencia de la comunidad autónoma, luego cada comunidad autónoma saca su adaptación de esa ley. Y tú al final te tienes que fijar en la adaptación de tu comunidad autónoma. Entonces yo lo siento mucho por los profes que den un año en Madrid y otro en Castilla y León. Porque a lo mejor la ley, la base será la misma, pero el cuerpo puede variar una barbaridad. Me cago en Dios. Entonces no... Sí. No, digo que yo creo que ahora ha quedado más claro, que has contextualizado un poco, oye, cuál es el desarrollo que hace un profesor o un departamento y cómo os afecta realmente que haya cambios de ley, que verdaderamente el trabajo que hay detrás de preparar un año lectivo es enorme y si lo tienes que estar cambiando cada 2x3, pues es un trabajo muy grande. ¿Algún cambio reciente que te haya parecido especialmente complicado a nivel de ley? Antes hablabas que el cambio de las competencias ya es un cambio muy, muy grande, ¿vale? ¿Otro heavy que se te ocurra o que hayan ocurrido recientemente? Pues mira, en bachillerato, tanto este año como el año pasado, con el curso ya hecho y empezado octubre-noviembre, algunos compañeros le han dicho, no, es que tienes que meter un nuevo tema. O no, es que este tema ya no vale y ya está explicado y ya está evaluado. Entonces esos cambios me parecen muy heavy, pero a mí el cambio más grave o más grande que he visto este año es que con el tema del bilingüismo, o sea, eso es una fiesta. De repente un año hay bilingüismo, luego otro año no lo hay, luego te obligan, luego no te obligan. Entonces al final los chicos están un año dando geografía e historia bilingüe, al año que viene ya no la tienen bilingüe. Y significa que todo segundo que lo han hecho en inglés ya no lo van a utilizar en inglés y no tienen la base en castellano. Entonces, el cómo se ha ido implantando el bilingüismo me parece que ha sido una aberración. No se ha hecho poco a poco desde abajo, sino que se ha puesto, venga, este año los cursos pares y este los impares.
¿Qué dices? apañados. Y ese ha sido un cambio muy gordo. Ahora, por ejemplo, en mi colegio en el que estamos ahora hemos vuelto al no bilingüismo, es decir, a castellano en todas las áreas. Los que el año pasado dieron inglés segundo de la ESO, este año que están en tercero, hay mucho vocabulario que no lo tienen. Entonces, al final, con estos cambios tan repentinos, a los primeros que perjudica son a los estudiantes. De hecho, la propia ley se empezó aplicando únicamente en los cursos pares, ¿no? ¿O cómo era exactamente? Exactamente, sí. Hace 2 años se empezó aplicando en los cursos impares y luego, el año pasado, ya a los pares. ¿Cuál es el problema de eso? Que hubo estudiantes que pasaron de un curso a otro y no tuvieron la base del año anterior, porque les pilló en el cambio de ley. O sea, los que el año pasado cursaron segundo de la ESO no tienen los mismos contenidos que los que lo cursaron el anterior, porque como han cambiado los contenidos, o sea, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo en geografía e historia. Nosotros siempre hemos dado primero de la ESO, edad antigua, segundo de la ESO, edad media, tercero, edad moderna, cuarto, edad contemporánea, ¿no? Ahora con esta ley, cuando lo pusieron el año pasado en los cursos pares, fue primero edad antigua, segundo, edad media y edad moderna. Y tercero y cuarto te dividen la contemporánea en 2. Eso es imposible. O sea, ya la edad media son 10 siglos de historia, te están pidiendo que des 15 más el apartado de geografía que le corresponde a segundo de la ESO. Entonces, ¿qué va a pasar con esos chicos y las chicas? Que van a dar toda la edad media y toda la edad moderna, pero deprisa corriendo, súper superficial, van a llegar a bachillerato, a historia de España y da gracias si saben quiénes son los visigodos. Al final los afectados son los implicados, que es lo curioso, ¿no? Todos los docentes, todo el profesorado y los propios alumnos. O sea, es que no... Sí. Lo hace un mono con 2 pistolas, lo hace un tío con todos los respetos de traje sentado frente a un ordenador como estoy yo, que no conoce la realidad educativa y ya está. Y pasa lo que pasa. Claro. Y luego ese es el problema que en España que tenemos entre el sistema de autonomías y la forma de elegir a los ministros y demás, es que no hay alguien del sector apoyado por gestores. Hay un gestor apoyado por gente del sector. Entonces, debería ser al revés. Si el ministro de Educación no tiene ni idea del mundo de la educación, pues ¿qué decisiones va a tomar? Pues lamentables, todas. Y tú, por ejemplo, con lo del tema del bilingüismo, ¿tú ves que haya servido de algo? En primaria y demás, pues lo siguen teniendo y lo han trabajado en secundaria. Los chicos que no venían con un buen nivel, pues les has hundido. O sea, que el problema está en que la base de inglés tiene que ser buena para poder implementar el desde primaria. Y muy buena. Si no... ¿Sí? Si no, es un sistema que no vale de nada, porque si la asignatura ya de por sí puede ser complicada o densa, le estás metiendo de repente explícame el reinado de Alfonso X. Si apenas te lo saben explicar de forma coherente en castellano, imagínate en inglés, que algunos están en segundo de la ESO y tienen dificultades para conjugar verbos básicos. Pero ¿y a qué edad se empieza ahora o qué curso se empieza ahora a dar el inglés? Eso ya depende del centro. Los centros que tienen el bilingüismo pues lo dan todos los cursos o lo dan a los pares o los impares. En la pública tienes en secundaria, porque en primaria creo que sí que está mejor implantado. En secundaria tú a tus hijos les matriculas o en sección o sea, en bilingüe o no bilingüe, básicamente sección o programa. Y van a hacer todo el recorrido en sección, todo el recorrido en programa, todo en inglés o todo en castellano, excepto lengua castellana en literatura, que siempre sea en castellano, pero... Y luego en los concertados, pues el centro decide qué asignaturas están en inglés, qué asignaturas no, qué años sí, qué años no. Pues es un puto caos. Es un caos. Un niño sabe unas cosas, otro va a saber de otras y todo un popurrí, al final nadie sabe nada. Totalmente. Como el programa de la radio. Sí. ¿Crees entonces, me imagino, que ya por todo lo que has dicho, ¿no?, que el sistema educativo debería estar unificado? Totalmente. O sea, vamos a ver, no tiene ningún tipo de sentido que una persona en Castilla y León tenga unos conocimientos y unas habilidades diferentes que alguien de Canarias, que alguien de Madrid, que alguien de Andalucía. Yo entiendo que haya que respetar, pues, en las comunidades en las que tienen una lengua cooficial, me parece genial. Pero no tiene sentido que desaparezca el vasco. Pero no me parece bien que en el País Vasco aprendan cosas completamente diferentes y a un nivel completamente diferente que en Madrid. Al final, ¿qué consigues con eso? Que en segundo de bachillerato
Históricamente, cuando tú te preparas para la EBAU, o lo que ahora se llama la PAU, te dicen, si vas a hacer ejercicios en casa, coge de internet de todos sitios menos de Andalucía y Canarias. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia de Andalucía y Canarias es más bajo que, por ejemplo, en Madrid. Eso ya está haciendo que haya estudiantes de primera y de segunda y que luego a la hora de acceder a la universidad, una persona de Andalucía tenga mayores facilidades, por así decirlo, para tener un 11 o un 12 que alguien de Madrid. Entonces no estás siendo igualitario con todos tus ciudadanos y ciudadanas o con todos tus adolescentes. Y eso lo consigues con un sistema de autonomías que descentraliza tanto algo tan importante como la educación. Sí, igual debería estar más centralizado como por ejemplo la Policía Nacional o cosas exactamente, así, ¿no? Una sólido en todo el puto país. Exactamente, un pacto nacional inamovible y tú luego si quieres me puedes cambiar estas 3-4 cositas. Claro. Pero no me cambies todo porque entonces no tiene sentido esto. Vale, explica ahora, si te parece, vamos a hablar un poco de la atención a la diversidad, ¿no? Toda la dificultad que ya conlleva cambios de ley, que ya conlleva todos los alumnos que hay en una clase, que hay más de 30, ¿cómo se lleva a cabo una atención a la diversidad en casos mucho más concretos, mucho más necesarios? Pues mira, hay algunos centros que para casos muy exagerados tienen un aula específica para ello. Por ejemplo, yo estuve en un instituto en Alcalá de Henares que tenía lo que se llama el aula estrella y ahí había 2 pedagogos especializados en atender a niños con autismo, muy severo y demás. Entonces, cuando el niño no tenía un buen día o cuando eran contenidos muy complicados, pues tú le acompañabas como profesor a ese aula estrella y luego volvías al aula de referencia. Otros centros no tienen eso, entonces te toca lidiar con niños que tienen desde simplemente dislexia a un autismo muy severo y tú no tienes ningún tipo de formación, porque no eres psicólogo, no eres pedagogo, no eres nada de eso, tú eres educador. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues intentas tener mano izquierda y mano derecha a partes iguales, intentas gestionarlo de la mejor forma posible, pero en ese sentido el docente está bastante desamparado. Intentas, o sea, nosotros por obligación adaptamos lo que son las evaluaciones, es decir, las pruebas escritas, las actividades, los proyectos y demás, pero a la hora de impartir los conocimientos en el aula, es lo que decíamos, si yo tengo 30 chavales en clase, o 28, 2 tienen TDAH, uno tiene dislexia, uno tiene autismo, otro tiene Asperger y otro tiene no sé qué, tengo 2 gamberros, 4 que son setas y que no participan nunca y el resto son, digamos, estudiante promedio, pues es que es imposible atenderles a todos por igual. Si atiendo al autista, desatiendo al de Asperger. Si atiendo al de Asperger, estoy desatendiendo al de la dislexia. Si no, desatiendo a los 5 que son de altas capacidades. Y así estás constantemente. Entonces, realmente en el aula, y esto, si hay algún profesor que te dice lo contrario, es porque está en ese centro que tiene menos de 20 estudiantes por clase. Pero la realidad educativa es que tú le adaptas las herramientas de evaluación, pero no adaptas todo el proceso de aprendizaje porque es imposible. Porque no puedes. Claro, yo dedico mis recreos a resolver dudas. Los recreos que son tiempo libres, a media horita, 20 minutos que tienes a la media mañana, yo les digo a los chicos, si tenéis alguna duda, me quedo en clase, os ayudo, os resuelvo, os explico, tal. Pero porque es el único hueco que tenemos. ¿Y ellos lo aprovechan? Muy poquitos, porque obviamente se tiran 6-7 horas en el colegio y esa media hora prefieren estar con sus amigos jugando al fútbol que estar con el profesor explicándole por quinta vez cómo se hace una línea del tiempo. Yo lo entiendo, porque lo ideal sería que se hiciera en el propio aula, que para eso estáis ahora, pero es que no se puede. Entonces, no es lo que hay, no da tiempo. Y luego, cuando has dicho lo de... Dale. Espera, es que a lo mejor sí que tiene que ver con esto. Cuando a ti te vienen los chavales, eso que tú has visto, o sea, que te vienen con problemas, ¿tú ya vienes con ese conocimiento o hay veces que dices, hostias, este chaval, pues eso, tiene TDAH y yo creo que no se le ha diagnosticado o vainas así? La gran mayoría sí que están diagnosticados porque tienen estudios, o sea, tenemos un equipo de orientación y eso está en todos los centros. El problema es que suele ser un solo orientador para toda la secundaria, entonces también están muy desbordados en ese sentido, pero generalmente los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa, pues ya viene diagnosticada y está demostrada por el médico, el doctor o doctora de turno, y orientación nos lo hace saber al principio del curso y nos dice las pautas y qué medidas debemos adoptar.
Luego hay otros, pues que a lo mejor yo veo a un chaval y digo, "Jo, este siempre está muy distraído en clase, da igual dónde le siente, o sea que a lo mejor no es cuestión de vista ni nada. A lo mejor yo hablo con la familia, hablo con orientación y se descubre pues que tiene hiperactividad, por ejemplo. Pero la gran mayoría sí que vienen diagnosticados. ¿Y se les hace, sigue habiendo todavía, o hay a lo mejor entre los chavales un poco más de respeto, sigue habiendo mucho bullying a esos chavales? No. No, Vamos, no eso por lo ya menos que no. yo haya vivido nada. O sea, yo he tenido en clase estudiantes que tienen una sordera severa, estudiantes con hiperactividad, estudiantes con tal, y no veo yo que haya ese bullying sistemático hacia esas personas. Al final el bullying es del fuerte al débil. Y alguien con TDAH no tiene por qué ser el débil. Luego abriremos, si te No, claro. parece, hablaremos un poco más adelante de esta, si os parece, de esto, ¿no? De un poco de los Sí, estudiantes, de las familias y demás. Por no salirnos, digo, del contexto del aula, Ya, ¿vale? del bloque. Eso es. Sí. Vale. Luego, si os parece, tocamos esa parte. Perfecto. Hemos hablado ahora un poquito de atención a la diversidad. Yo quiero pasar ahora a esa parte, ¿no? que hay también ahora en la educación de ahora, incluidas también gracias a las competencias, como es la competencia digital, y que se dice que ahora los alumnos, pues en algunos casos, están más distraídos, les cuesta mucho más focalizar la atención, necesitan el típico vídeo de TikTok, que igual están viendo un vídeo de no sé qué y debajo les ponen un gameplay de un juego para que vayan viendo. Claro, ¿cómo haces tú para intentar focalizar la atención de los alumnos? ¿Verdaderamente les cuesta ahora mucho más retener más la atención, estar más atentos, que les interese lo que le estás contando? Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia y qué herramientas se pueden utilizar también de mano a esas competencias digitales que también tenemos ahora. A ver, los estudiantes, bueno, los adolescentes en general están sobreestimulados, bajo mi punto de vista. En las generaciones anteriores teníamos un ladrillófono, un Nokia, que tenías el Snake y ya está. Los chicos ahora tienen acceso a Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, tienen de todo, absolutamente Play, de todo. Switch, Exactamente, de Netflix, todo en cualquier Amazon. sitio. De todo en cualquier sitio, ese es el tema, que no es ya que lo tengan focalizado en casa como lo podíamos tener nosotros, sino Sí. que muchas veces tú les ves en la calle o cuando salen del colegio y en vez de estar hablando o contándose sus cosas como hacíamos nosotros, cada uno está con la pantalla aquí. Y sí, se dirigen palabras, pero son palabras relacionadas con lo que está en la pantalla. Entonces, 90% silencio. es muy bestia, de verdad. Muchas veces a mí me da esta pena. El tema es que competir contra eso es muy complicado. Al final, yo, en mi caso particular, tengo la suerte de que como me ven que no soy un señor de 50 y pico años y que encima yo también tengo mi faceta friki, también veo algún streamer, también juego algún videojuego y tal, sé por dónde pillarles. Entonces yo, por ejemplo, hay veces que mientras estoy explicando las cruzadas, pues les hablo del Assassin's Creed. O cuando estamos hablando la mitología griega y tal, pues les menciono a Kratos. Entonces, claro, voy en Kratos y hacen todo el FUM. Súper focalizados. Ya les pego. Y con esas cosas, pues yo tengo la suerte de que sí. Pero aquellos docentes que o su asignatura es mucho más técnica o que no tienen a lo mejor esas habilidades para llegar a los chavales, sí que te encuentras con muchas más complicaciones para que los chavales estén más de 10-15 minutos con la atención focalizada. Ya ves. Y es difícil combatir eso, porque en el aula al final tienes los medios que tienes que cumplir una serie de objetivos, como en cualquier trabajo, y no puedes salirte de esos objetivos porque los chavales quieran hacer un Kahoot, por ejemplo. Es que no es lo que hay. Entonces, yo creo que ahí es donde entra un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que el docente tenga vocación y esté dispuesto a reciclarse y a hacer cursos y a buscar herramientas y a buscar una manera de llegar a aquellos estudiantes que sí que están un poco más distraídos, porque no todos. O sea, hay muchos que saben que están en clase y que en clase están centrados. Pero bueno, también ese es otro tema que ya podríamos hablar en algún momento, porque los chicos, cuando hablemos esto de relación profesor-estudiante, varía una brutalidad. Según el tipo de profesor, si eres hombre o mujer, ese tipo de cosas se notan un montón. Pero relacionado con la tecnología es pues que cada profe encuentre el truco, porque cada clase se comporta muy diferente con cada profesor y con cada asignatura. Pero es muy difícil. ¿Qué opinión tienes entonces del material digital? O sea, ¿sí que crees que es importante, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, que están sobreestimulados? ¿Crees que es importante? Sí.
Sí, yo creo que es muy importante. De hecho, en el departamento de Geografía e Historia, generalmente en todos los sitios, pero en este colegio más todavía, trabajamos no ya solo con PowerPoint, sino que en el propio PowerPoint le ponemos vídeos de YouTube de 5 o 10 minutos. Resumen del Imperio Romano. Y yo se lo digo a los chicos, les digo, oye, chicos, si no os entra por el libro, por el PowerPoint o tal, aquí tenéis un buen resumen. Cuando tienen que hacer un trabajo, les digo, chicos, no os tiréis 20 minutos o 5 horas buscando en Internet, preguntarle a la IA. Al final las herramientas digitales están para usarlas. Vivimos en el mundo en el que vivimos y o te adaptas o mueres, como quien dice. Ya. Lo que pasa es que hay que saber cómo adaptarse. Yo, por ejemplo, aparte de todos los estudios, hice un máster en innovación educativa. ¿Por qué? Porque veía que esto de la tecnología y de innovar era muy importante. Y gracias a eso, pues he encontrado herramientas que puedo utilizar en el aula. Cuando los chavales de cuarto de la ESO tienen que estudiar arte, pues en vez de simplemente estudiar la teoría, nos estamos montando un museo digital para que luego la gente pueda visitarlo, tengan que hacer la audioguía, tal. Entonces así es más fácil llegar a ellos. Ahí quería llegar yo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los materiales digitales están para usarlos. De hecho, los centros deberían tener a su disposición, que muchos los tienen, tablet o portátil, aunque sea un churro, para prestar a alguna familia que a lo mejor no tenga medios. Claro. Problema, pues que a lo mejor en el Instituto de San Blas, que no tienen ni puertas en las aulas, pues no tienen ordenadores para prestar. Y eso ya genera dos tipos de estudiantes en la propia ciudad. Pero lo ideal sería eso. Sí. Pero ¿cómo que no hay puertas en las aulas? A mí eso me ha descolocado. Hombre, es que hay algunos centros educativos que no tienen su dotación económica, es muy poca, y que viven en un barrio muy deprimido y que por lo tanto, pues hay lo que hay. Yo estuve en un instituto de San Blas, eso, que una clase no tenía puerta, otra tenía una puerta regular y otra era una puerta de estas reforzadas de una casa. Y yo pensaba, bueno, pues es lo que han podido ir consiguiendo de lo que le ha ido dando la gente. Los chicos no tenían libros, entonces los departamentos intentaban luchar con las editoriales para conseguir libros. Pues a lo mejor en vez de esa lucha, si tú luchas porque tengan un ordenador, en un ordenador puedes tener todos los libros del curso digitalmente, en vez de tener que luchar con 8 editoriales para cada asignatura. Que encima lo de las editoriales es otra cosa que tiene bastante tela, bajo mi punto de vista. Y con las herramientas digitales, que yo creo que también hay un poco esa controversia, ¿crees que, no sé si, o sea, facilitan el aprendizaje, pero crees que, por ejemplo, herramientas como la IA, pues que nosotros, lógicamente, teníamos el rincón del vago, era donde buscábamos nosotros, era nuestra IA. ¿Crees que facilitan el aprendizaje o que es un problema? Pues, por ejemplo, el tema del ChatGPT para elaboración de trabajos. Al final yo creo que también radica un poco lo que tú dices, aprender a enseñar a usarlas en su justa medida. ¿Qué opinas de todo eso, no? De que, lógicamente, al final vivimos en un mundo tan digitalizado que crees que puede también ser un poco choque frente a los estudiantes. A ver, yo creo que, de hecho, por ley tienes una cosa llamada competencia digital. Así que se debería trabajar. Pero no yo solo trabajar en las asignaturas de forma independiente, sino que debería haber alguna asignatura dedicada a ello. O sea, de hecho, este año en el centro en el que estoy han hecho una asignatura llamada digitalización, específicamente. Te enseñan a utilizar ofimática, el Word, el Excel, tal, la IA, un poco programación, cosas básicas, pero un poquito. Porque al final, si en nuestra generación ya nos está pasando, ¿no? Que cada vez la tecnología está más en el mundo laboral, que se plantea que si la IA va a quitar puestos de trabajo y tal, pues imagínate dentro de 20 años con los que vienen detrás. Pues lo van a tener más complicado todavía. Total. El perfil futuro en el mundo laboral no va a ser ya el que te sepa hacer el Excel, sino el que sepa utilizar la IA para, de forma más efectiva, hacerte ese Excel, por ejemplo. Claro. Entonces, a mí negarles por la tangente el uso de la IA o el uso de las nuevas tecnologías me parece un error. Lo que hay que hacer es educarles para cómo utilizarla. El chaval que te copia te va a copiar del rincón del vago, de la IA o de donde sea. Y tú también tienes herramientas para pillarle si realmente quieres pillarle. Porque ya hay detectores de IA hechos, obviamente. Sí. Pero negarlo a mí me parece un error. Porque el chaval lo va a hacer de todas formas. Vas a tener una disputa y encima no le estás enseñando a cómo utilizarlo de forma adecuada. ¿Alguna herramienta digital que te haya facilitado a ti ahora que estamos hablando de todo esto? Que me digas, oye, pues mira, esta está muy bien, o yo que has dicho que has hecho el máster de ello,
¿Qué tipo de herramientas Sí. pueden ser útiles de cara a los profesores? Pues mira, a mí, para llamar, lo que hablábamos un poco antes, relación lo de llamar la atención del estudiante, Ujú, cualquier cosa que esté relacionada con la gamificación ujú, es la leche. Es decir, el sacar la parte lúdica de un juego y mezclarlo con la educación. Nosotros, por ejemplo, aunque parezca una tontería, actividades de repaso que estamos haciendo este año en Geografía e Historia es un día de clase, están divididos por grupos y juegan al Risk por grupos. Ah, Y en vez de tirar dados, lo que tienen que hacer es acertar X cantidad de preguntas, una mezcla entre Trivial y Risk. Y tú ya notas ves. que los chavales se pican, porque le dices, bueno, el que esta clase gane tiene un 0,5 más en el examen. Y van súper picados y van estudiando y trabajando realmente porque saben que hay una recompensa y saben que está este modo de Y que videojuego, encima entre comillas. se lo van a pasar bien, ¿sabes? Que- Exactamente. Y se pican mucho entre ellos de no, ¿por qué me has atacado tú? Tal, y luego les ves en el patio hablando sobre el Risk, sobre la clase de Risk. ujú. Entonces, a mí, cualquier cosa de gamificación me parece que es un apoyo muy bueno al docente. Y luego, a nivel, digamos, más administrativo, más de poner notas y tal, hay una marca que no es para hacer publicidad ni nada, pero es que es muy buena, que se llama Aditio, que es muy buena y que tiene herramientas digitales y herramientas en papel. Es la típica en la que tienes el cuadernito para poner las notas y tal, pero es que también tiene sus opciones digital. A mí esa y Teams Ujú, son facilitadores muy grandes. ujú. Vale, pues vamos a cerrar si os parece. No sé si tienes alguna pregunta, David, más en No, relación porque a es todo que es esto, verdad ¿no? que ha ido, al o aula sea, en sí. se ha ido, no, porque es verdad que se ha ido hablando de todo. Iba a sacar el pelón del tema de meter eso, las tecnologías, la IA, yo qué sé, la realidad virtual y todo esto en las aulas, pero ya lo ha ido contando él. O sea que. Vale, fenomenal. Pues si te parece, vamos a esa parte Siguiente de. melón. Vamos a esa parte de relaciones profesor, estudiante, familia, ¿no? Que creo que también es una parte muy importante dentro de la educación. Ujú. ¿Cómo es esa relación y cómo crees que ha cambiado, si ha cambiado, a lo largo de este tiempo, profesor-alumno y profesor-familia, ¿no? Porque me imagino que a lo largo, pues desde que a lo mejor tú eras estudiante, ha tenido una evolución hasta tu situación actual como profesional. Y ha cambiado mucho, bajo mi punto de vista. Antes la excepción era que el estudiante o aquella familia que confrontaba, ¿no? Que el padre o la madre llegaba a la tutoría con el profesor de turno y la excepción era ¿por qué le has hecho esto a mi hijo? ¿Por qué a mi hijo me dice esto? ¿Por qué tal? Ahora es al revés, eso se está convirtiendo cada vez más en la norma y cada vez más la excepción es que la familia te dé ese beneficio de Un la duda apoyo. o de por hecho de que tú eres el adulto profesional y te den a ti, como dice David, el apoyo en vez de a su hijo, que es un adolescente de 13 años, que con todos mis respetos, por muy bueno que sea en casa, en el colegio, con sus iguales, no tiene nada que ver. Y que todos hemos sido adolescentes. Y cuando nos entra el miedo de que nos castiguen, mentimos más que hablamos. Ya ves. Entonces, llegar a una reunión con una familia y que la primera frase por parte de la familia sea ¿por qué le has hecho esto a mi hijo? ¿Por qué me cuenta mi hijo que tú has hecho esto? Digo, perdone señora, pero es que, oh, señor, no ¿Qué es tiene lo que ha nada que pasado? ver. No tiene nada que ver lo que me estás contando, que tu hijo te ha dicho, que obviamente como adolescente se lo lleva a su terreno y tiene una realidad bastante distorsionada, a lo que ha pasado de verdad. Pero es que aunque así fuera, somos dos adultos, así que vamos a tratarnos como adultos y, aparte, yo soy el profesor aquí. Tú no sabes lo que sucede en el aula, yo sí, porque estoy con ellos. Yo sé que esto es una ilegalidad gigante, pero me encantaría que hubiese en cada clase, igual que tú Una tienes en cámara. los centros comerciales una cámara que solo se mira cuando se comete el delito, pues me encantaría que eso pasara y que yo pudiera sacar ese fragmento de 10 segundos en el que el estudiante se ha levantado, ha cogido el estuche y se la estampa en la cabeza a su compañero. Para que así, cuando yo tenga la reunión con la familia me diga, ¿por qué le has puesto un parte a mi hijo si mi hijo dice que empezó el otro, que tal, que no sé qué, y entonces es súper injusto? Y pues mire señora, es que aquí tiene la imagen. El compañero de tu hijo estaba tranquilamente atendiendo a mi explicación y ha llegado tu hijo, se ha levantado y le ha zurrado en la cabeza. Y ya está, y no tiene más. En Entonces, nuestra época sería cuando llega a casa se va a cagar. exactamente, esa es una gran diferencia. La gran mayoría pues de nosotros y de mis compañeros y compañeras, cada vez que tus padres iban a ver al tutor, llegabas ese día cagado a casa, Ya ves. pensando a ver Aquí la no que me había cae, duda.
Exactamente, a ver la que me cae, a ver qué tal. Y aunque a lo mejor tú tuvieras la razón, tú ibas cagado, porque sabes que tu padre iba a respetar la decisión del profesor aunque no le guste. Y tú no sabes lo que realmente va a decir. Exactamente. Y ahora eso es la excepción. ¿Y por qué crees Cada vez más. ¿Por qué crees que ha podido ser esta evolución? ¿Por la propia sociedad en sí? ¿Porque se infravalora un poco la figura del profesor? ¿O por qué crees que puede ser? Se sobreprotege al... Sí, yo creo que es una mezcla entre sobreprotección por parte de las familias a los estudiantes, porque como están bajo tanto estímulo, las familias tienen mucho menos control sobre la educación de sus hijos y sus hijas. Sí. Y ese es un tema también. Y luego también otro tema es que, bajo mi punto de vista, pues obviamente la generación que hay ahora lo ha tenido más fácil que la anterior. Y el respeto a la autoridad que había antes era mayor. Y autoridad me refiero a policías, como te digo, bomberos, médicos, o sea, las agresiones... Exactamente, o a la tercera edad. O sea, las agresiones, las noticias de agresión a un médico en el hospital de no sé qué. Eso también cada vez es más común, cuanto antes era más como una excepción. Entonces, la sociedad va virando cada vez más a eso. Yo creo que, por un lado, por esa sobreprotección a los hijos, y por otro también porque, no sé, a mí me da la impresión de que los padres, como han vivido con más facilidades, digamos que piensan que sus hijos tienen que tener más facilidades todavía, que hay que dárselo todo hecho, todo mascadito, todo tal. Entonces, yo creo que todo eso hace que consideren que su hijo y su hija es un santo o una santa y que el profesor es el enemigo, cuando realmente aquí no debería haber enemigos. Las tres partes deberían ir a la misma por el bien del estudiante. Entonces, hombre, claro, esos son los que el día de mañana van a trabajar y aportar al sistema de pensiones y demás. Claro. Entonces, en relación familias-padres, el mayor problema que veo es esa pérdida de autoridad o de respeto hacia la figura del docente. Y en relación con los niños es que es más bestia, porque claro, lo que mamas en casa es lo que luego representas en tu día a día. Si tú llegas a casa, te han puesto un parte porque has hecho no sé qué, y tu familia, en vez de pedirte explicaciones, te dicen, ay, pobrecito mío, no te preocupes, que ya hablo yo con el profesor, pues el niño va a sentirse con impunidad. Exactamente, le estás dando un mensaje de, tú haz lo que quieras, que ya lo soluciono yo. Que es esa sobreprotección. Y al final te encuentras porque con los chavales no saben hacerlo con un canuto. O sea, la generación de cristal, ¿no? Sí, pero el cristal ya es que ya no es ni cristal, vamos, eso ya es más débil que el cristal. Y luego en relación familia, o sea, profesor-estudiante, es que eso que hablábamos un poco antes. Yo en mis tutorías siempre pregunto, joder, pero chicos, ¿por qué conmigo os comportáis de una manera y con mi compañera de otra? Digo, bueno, pues porque es que claro, tú impones más, es que claro, es que algunos dicen, es que ella es una chica, es que tal. Entonces, los chavales son adolescentes, te van a tensar la cuerda a ver hasta dónde se puede tensar. Y los docentes, muchos, no están preparados, porque a lo mejor no está en su personalidad y por supuesto no nos enseñan a cómo hacerlo, a saber cómo pararle los pies a un adolescente sin que se te revele y se te suba la chepa. Entonces, yo tengo esa facilidad. A mí, yo entro a clase, el graciosete de turno me intenta pegar un vacile, yo le devuelvo ese vacile y ya está toda la clase. Oh, lo que ha dicho el profe, tal. Y a partir de ahí digo, vale, ya está, ya los tengo. ¿Por qué? Porque me ven de hasta aquí. Y mi aquí es muy mínimo. Muy, muy mínimo. Entonces, yo creo que eso es por esa impunidad con la que sienten los chavales y también porque el internet les ha dado un anonimato que les permite decir y hacer lo que sean y muchas veces eso lo trasladan a la vida real. Sí, creyéndose que siguen siendo igual de anónimos que... Exactamente, y que no van a tener consecuencias sus acciones. Y el tema es que los profesores tienen que saber cómo reaccionar. ¿Y no crees que también... lógicamente yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? El profesor tiene que tener unas herramientas más allá de también la vocación, propias incluso y ajenas que te las dé, por ejemplo, una formación de un máster. Pero ¿no crees que también eso es algo social, ¿no? Ese respeto al profesor, ese respeto a si eres hombre te tengo más respeto que a la mujer, independientemente de las herramientas que tenga la mujer, innatas o adquiridas. Eso también es una parte social, ¿no? Que al final, al ser adolescentes, lógicamente, llevan a cabo lo que ven, lo que oyen, un poco su día a día.
Sí, eso se nota un montón cuando hablas con los chicos. Muchas veces cuando pillas cierta confianza, ellos te empiezan a soltar y a decir cosas y se envalentonan en el buen sentido de la palabra. Y ves cómo tienen esa impronta de su grupo social, de sus padres. Es que te estoy hablando ya incluso de sesgos ideológicos. De familias que te encuentras en ciertos barrios y que sus hijos con 14 años se creen que saben lo que es el comunismo y la izquierda. Igual que otros que se creen que saben que con Franco se vivía mejor, porque a lo mejor en su casa es lo que han oído. Es lo que han oído, ya. Sí, típico cuñadismo de estos inmigrantes, es que con Franco esto no pasaba. Pues luego llegan los chavales a clase y es lo que te dicen. Sin tener ni idea de lo que es, pero es lo que te dicen. Ya. Entonces, hasta esos puntos le influye el mundo que rodea a los chavales. ¿Cuál es el tema? Que claro, que si ese mundo que les rodea, que es la sociedad en general, como dices tú, Pablo, de no, pues es que la mujer, en comparación con el hombre, o no, pues es que el que se enfada frente al que no se enfada, o es que tal, pues te encuentras con que si tú tienes en clase a una profesora que es blandita, porque es buena, y no tiene ese carácter, y no le han dado las herramientas, y encima luego, a nivel social, la figura del profesor, pues no es nada en comparación con otros países que están en el top a nivel de valoración social, pues te encuentras con que un chaval pues te marea. Y encima los chavales cada vez son más grandes. O sea, no sé si lo habéis visto, pero es que de verdad. O sea, y claro, pues una compañera que tiene todos esos ingredientes y encima le sumas que es así muy menudita, muy bajita, pues le vienen 4 mostrencos que son de 14 años y ya tienen más barba que yo. Y claro, pues se viene abajo la compañera y no sabe gestionarlo y ya los chavales se sienten impunes. Les suben a la chepa. Claro, totalmente. Y son clases ingobernables al final. O sea, que tú crees que, por ejemplo, esa polarización que hay dentro de la sociedad al final se la maman ellos. Sí, por supuesto. Al final es lo que digo, son esponjas para aprender tanto a nivel académico como a nivel social. Y al final, si ellos cada vez que se van a tomar algo con sus padres o con sus amigos siempre escuchan la misma retahíla, pues es como a mí me pasaba con mis colegas. Cuando tenías 18 o 19 años, ¿vas a votar? ¿Tú qué vas a votar? A lo que dicen mis padres. Y yo, joder, no has podido realmente darle un par de vueltas. Eso, ¿eh? Exacto, pero es que es verdad. Y esto ahora pues se multiplica, porque el tema de las redes es que ya la influencia no son solo los padres, es quien ellos quieren escuchar. Y tus ídolos, tus Exactamente, actores, y con el algoritmo de YouTube y demás, tú te metes, escuchas 4 vídeos de cierto sesgo y ya todos te aparecen de ese sesgo. Entonces ya el niño va a estar completamente condicionado. Ya. Entonces sí, la polarización de la sociedad es una gran influencia para los niños hoy en día. Pues mira, voy a coger eso último que has dicho y tirando de las redes sociales. Claro, ¿cómo se gestiona, me imagino, en una clase? Al final están en un ambiente, sobre todo a lo mejor cuando no está el profesor, rodeado de sus iguales, de sus compañeros, de sus amigos. Claro, ¿cómo gestiona un profesor? Ya no, por ejemplo, todos los trends estos que se ven en TikTok y que muchas veces llevan a cabo en el instituto de no, pues si quedas el último en el Mister, tienes que tirar una silla por la ventana. Ya no ese tipo de cosas, sino ya te voy a cosas como los criptobros. ¿Para qué voy a estudiar si me hago 60 burpees y no me hace falta saber tengo que producir. el Imperio Romano? Eso yo me imagino que vosotros lo viviréis en el aula. ¿Cómo se gestionan esos casos donde, lógicamente, en muchos casos a lo mejor son un meme, pero en otros hay alumnos que lo vean y digan pa'lante? Mira, yo cuando estuve en Alcalá de Henares me hace mucha gracia porque estaba en un primero de la ESO, y esto fue hace 4 años, y en una clase añitos, ya tenían el negocio montado. Decía una, yo voy a ser prostituta, yo voy a ser el chulo de la prostituta. Y otra decía, yo voy a ser la abogada para sacar a mi amiga la prostituta y el chulo de la cárcel cuando sea necesario. Y entre los 3 vamos a montar un negocio. Y yo dije... ¿Y tenían 12 añitos? 12 años. Y yo dije, pues es que... Y luego le preguntabas a otro, pues yo quiero ser streamer, yo youtuber, yo futbolista. Digo, ¿cuál es la labor del profesor ahí? Intentar hacerles ver cuál es la realidad. Ahí en esos momentos en los que empiezas a escuchar esos comentarios o ver esas actitudes, yo creo que tienes que dejar a un lado tu asignatura y hablar con ellos. O sea... Pues yo les intento hacer ver mi visión de lo que he vivido. Al final es lo que tenemos, porque como no tenemos herramientas pedagógicas como tal, porque no nos las han enseñado, tenemos nuestras experiencias. Y yo tengo experiencias pues, de amigos que lo han intentado y no lo han conseguido.
¿cuántos streamers famosos hay? ¿Uno de cuántos millones? No, Futbolistas, pero más de lo mismo. y casi todavía, si esa es tu meta, oye, persigue tu sueño, pero ser puta o chulo. Ya, bueno, pero eso ya. Yo ahí ya no sé si era una mezcla entre broma o. Es que cada vez que lo decías, te lo decían con seriedad y te hacían una lista de cosas que necesitaban para el negocio. Bueno, eso fue un espectáculo de año. Madre mía. Pero el promedio es eso, estudiantes que dicen, ¿yo para qué voy a estudiar si cuando llegue a ser mayor de edad, me voy a meter en inversiones, me voy a meter en la empresa de papá y mamá, me voy a poner a hacer esto? ¿Cuál es la labor del docente, yo creo? Intentar hacerles ver que eso no es así. O sea, yo prefiero 1000 veces que aprendan un poco sobre la vida antes que aprendan sobre Napoleón, por ejemplo. Y no me importa ni me supone ningún problema pegarme con inspección si hace falta de por qué no has llegado a acabar el temario en esta clase, si con ello he conseguido que de esos 15 chavales, porque obviamente no son todos, pero a lo mejor son 10 o 15, Que salgan todos y tomen yanco. no, y que sepan lo que es la vida, al final. Ya, porque es que ya. si a nosotros como adultos a veces nos cuesta mirar más allá de nuestro ombligo y de nuestro círculo, un adolescente que solo se mueve en el mismo colegio, en el mismo barrio, con la misma gente, es mucho más difícil. Y ahí es donde decía yo al principio de la entrevista que asignaturas como historia vienen muy bien para hacerles ver que cómo es la vida. O sea, en el ejemplo este de aquellos que decían es que Franco. Yo cogía y decía en clase, mira, este compañero de color, muerto. Esta de color, muerta. Tú tienes un problema físico, muerto. Tú tal. Y decía, vosotros apoyando este tipo de forma de pensar, ¿qué estáis consiguiendo? Que todos estos no estén aquí. Pues lo mismo con el tema de las aspiraciones a futuro. Les intentas hacer ver un poco el decir, chicos, que esto de los criptobros, esto de que yo sin tener ni siquiera la ESO puedo generar y ser millonario, eso no es cierto. ¿Qué le pasa a alguien? A uno de millones. ¿Qué te pasa a ti? Ole tú, pero como no te pase vas a estar debajo de un puente a los 20 años. Entonces, no hay herramientas, no hay forma, no hay una tecla mágica. Al final cada profesor lo hace a su manera. Por desgracia, muchos pasan de este tema, se centran solo en su asignatura y en sus conocimientos y pasan del resto. Y yo creo que eso es un error muy grande. Y ojalá dentro de un tiempo me encuentre con algún exalumno y me diga, mira Javier, yo de historia ni idea, macho, ya no me acuerdo de nada. Pero aquella conversación que tuvimos sobre este tema del futuro, sobre este tema de las relaciones, de tal y cual, me ayudó y mira dónde estoy ahora. Ojalá, o sea, esa es mi mayor aspiración, la verdad. ¿Han cambiado entonces, crees, mucho los el speech? Claro. ¿Crees que han cambiado entonces mucho los objetivos de los jóvenes los últimos años, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde apuntan más o qué es lo que más te encuentras? Pues la gran mayoría son cosas relacionadas con el famoseo o el deporte. Sí. Famoseo incluyo influencers, redes sociales, sí, programas tipo, pues eso, Sálvame, La Isla, no sé qué tal. ¿Qué dices? Sí, yo quiero ir al Sálvame. No, porque ven que son gente que van a un programa de esos, se levantan 5.000 euros por no hacer nada y dicen, pues eso es lo que quiero yo. Claro. También es lo que se incentiva. Yo, joder, ves a una niña de 20 años bailando, 3 millones de likes. Y ves a un tío que se curra una escultura de la leche o una modificación de un coche, 5.000 likes. ¿Qué van a pensar los niños? Van a ir a lo que da. Entonces, claro, la gran mayoría tienen, no todos, obviamente, pero en los primeros cursos de la ESO, la gran mayoría tienen esa aspiración. Y el problema es que si no maduran, luego llegan en cuarto, primero bachillerato, que ya tienes que empezar a tomar decisiones y no saben por dónde ir. Son cada vez menos aquellos que dicen, no, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, bombero, astronauta, lo típico que se decía antes. Ahora es, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser famoso, yo quiero ser millonario. Y algunos te dicen, es que mi aspiración en la vida es ser millonario. Y yo, claro, majo, y la mía, pero ¿cómo lo vas a conseguir? No, que me toque la lotería. Y digo, pero ¿y cómo vas a comprar la lotería si no tienes trabajo para comprar los boletos? Y intentas, es como darse de cabeza contra una pared. Pero bueno, al final creo que es labor del docente también hacer eso. Sí, no solo esa parte de lo que decíamos al principio de la entrevista, de educación de contenido, ¿no? Sino también social, o no sé cómo llamarla, ¿no? De vida, que verdaderamente pasan más tiempo casi allí que en casa en muchas ocasiones. Yo creo que también un poco es que no ayuda, ¿no? Un poco lo que hablamos al principio. Todo el sistema no ayuda a que también se desarrollan hacia lo que ellos quieren, a lo mejor lo que ellos buscan.
¿Tú crees que se puede ayudar de alguna manera a un estudiante que esté desmotivado y que entienda que tiene que llegar a algo y que quiere algo? Quiero ser médico, pero el sistema no le ayuda. A mí el hecho de que hasta que no acabas cuarto de la ESO no tienes opciones de decidir o de focalizarte un poco en lo que te puede gustar es un error. O sea, yo entiendo que hay ciertos conocimientos que se llaman cultura general. No me gustaría nada vivir en un país en el que le preguntas cómo es Estados Unidos, dónde está España, y te digan Sudamérica. Porque se creen en el centro del mundo y no les enseñan un mínimo de cultura general. O que te digan Pero- que solo gira alrededor de la Tierra. Que los hay. Sí, exactamente. Entonces, yo no querría vivir en un país así. Pero tampoco quiero vivir en un país en el que un chico sí o sí tiene que estar estudiando cierta asignatura hasta que tiene 16 años. Me parece un error, ambas cosas. Para mí lo ideal, que obviamente es algo muy difícil de conseguir, es un punto medio, pero hay en ciertos países en los que cuando ya estás en segundo o tercero de la ESO, en vez de que la Estados Unidos, optativa... puede ser. En Estados Unidos sí que eliges antes, pero claro, eliges a costa de las asignaturas que se suponen que son cultura general. Ya. Pero incluso Luego en te llegan países y te dicen europeos. que España es México y claro. Claro, pero en países europeos tú ya eliges antes. Sí. Alguna optativa, alguna tontería de decir, bueno, mira, pues lengua tienes que darla, porque tienes que conocer quién fue Cervantes, ya está. No puedes irte de este mundo sin saber, siendo español, sin saber quién fue Cervantes. O sea, aunque sea de oídas, un poquito. Pero estar constantemente dando ciertas asignaturas cuando a lo mejor es una asignatura que el estudiante aborrece, lo único que estás consiguiendo es que, como está pasando a nivel histórico en España, el fracaso escolar aumente, el abandono escolar aumente, no sé, un montón de cosas así. También fomenta más el sistema de FP, por favor. O sea, es un sistema increíble que da muchísimas opciones a los chavales y está ahí También abandonado, necesita perdido. inversión, Exactamente, pero que yo he salido de ahí hace un par de años y eso está es lamentable. como un Sí, sí. metástasis tienen las FPs ahora Es mismo. lamentable y los chavales piensan, pero ¿y yo qué voy a hacer si no hago bachillerato tal? Y claro, pues tienes que intentar a decirles desde jovencitos, decir, mira chicos, la ESO os la tenéis que sacar, porque es lo que hay, es el título que necesitáis para luego hacer cualquier cosa. Pero luego, pues haz bachillerato, haz un FP, haz un grado, es lo que te Medio, apetezca. igual entras al medio, te gusta y pasas a un superior. Exactamente. Pero para que eso sea efectivo, en los anteriores cursos de la ESO ya debería haber optativas más variadas. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Una asignatura en la que esté un poco más enfocada a la mecánica. En segundo o tercero de la ESO para los que les gusten los coches. A ver si así pero que a les mí no me motiva. hace falta ir a educación física en tercero de la ESO, por ejemplo. A ver, pues es que Si igual me que... voy a dedicar al deporte no me hace falta. ¿Que quiero hacer deporte? Ya lo haré fuera de casa. Claro, pero lo que se podría hacer es, mira, el deporte es bueno y fomentar el deporte. Sí, Tú estás 7-8 horas en un colegio. Exactamente. Eso, es hábitos saludables, el tema de una buena dieta equilibrada, hacer ejercicio tal cual, puedes aprovechar los recreos para esas cosas. No sé, muchas asignaturas se podrían enfocar diferentes, si no quieres crear nuevas, se podrían enfocar un poco diferentes. Incluso la mía, geografía e historia, hazme un apartado en primero de la ESO enfocado a la arqueología. Dame herramientas y opciones para que los chavales hagan un poco de desenterrar huesos, tal, de ver cómo eran los huesos anteriormente, cómo han ido evolucionando, que sea un poquito más práctico todo, no tan pum, 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 teoría, teoría, teoría. Que aquí en España adolecemos mucho de que la teoría es la clave en todo y eso no es cierto. Luego en las empresas, grados medios, superiores y FP son antes contratados que los que salen de la carrera. Sí. Entonces, si eso se implantara desde la ESO, creo que los chavales estarían más motivados. Sí, o por lo menos pueden... Sobre todo porque aciertan más el tiro y si descubren algo que les guste, pues lógicamente ahí la motivación crece. Exactamente. Vale, pues hemos tocado, yo creo, aula, educación general, atención a la diversidad. Hemos hablado de bastantes cosas. Para cerrar, antes de hacer las preguntas que solemos hacer a todos los invitados, te voy a preguntar sobre, por si la gente no lo conoce, ¿vale? Sobre las oposiciones y el proceso hasta ser profesor, ¿vale? De manera muy sencilla, ¿no? ¿Vale? Porque luego se suele decir eso de que los profesores trabajan poco. Sí, ojalá. ¿Cómo? Mira, descríbenos vamos a empezar por la oposición. Descríbenos el proceso. Vale, pues el proceso de oposición es un año se examina primaria, otro secundaria. Es decir, tú tienes un examen cada 2 años. A ti te dan un temario, que en el caso de geografía e historia son 72 temas, o una media de 10-15 páginas cada tema. Y tú llegas al examen y te la juegas a una.
te dan 4 temas teóricos y haces uno. Y luego tienes un práctico de historia, uno de arte y uno de geografía. Y hay un tribunal de 5 personas que pueden o no ser de tu especialidad y te corrigen el examen. Tú no sabes la rúbrica con la que te corrigen. Tú reclamas y no te enseñan los fallos, por lo tanto no hay margen de mejora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú te tiras 2 años enteros de tu vida estudiando como un animal, sobre todo el año de oposiciones, te tiras, pues es como un trabajo. Te tiras 8 horas a lo mejor estudiando para luego jugártelo a un examen en el que por muy bien que tú creas que te ha salido, a lo mejor te ha salido terrible, te ponen un 2 y no recibes ningún tipo de explicación de por qué. Yo tengo algún compañero especialista en Kant, filosofía, sale el tema de Kant, un 1. Estás trabajando en la universidad relacionado con el tema que haces en la oposición. Se supone que la oposición te tiene que preparar para dar clases en secundaria y en bachillerato. No te tienen que examinar a nivel posuniversitario, que es lo que hacen. O sea, a mí me estás obligando a aprenderme una serie de cosas que en la vida voy a utilizar en el aula a nivel de conocimientos, porque no se dan por ley. Entonces, sistema opaco, sistema súper exigente. En geografía e historia, 5.000 presentados para 200 plazas. Yo no me puedo presentar en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Galicia porque no domino la lengua cooficial, pero los catalanes, vascos y gallegos pueden venir a presentarse a Madrid. Entonces es un sistema súper injusto, súper injusto. Pero es muy triste. Y yo hablo del mío, pero seguro que hay muchas otras oposiciones en España bastante o igual de injustas. Pero el hecho de que tú tengas que estar 2 años de tu vida sacrificadas a eso, te la juegues a un examen y nadie te diga el porqué de esa nota. Yeah. O sea, es que tú pides revisión y no ves las correcciones de tu examen. La revisión del examen de oposición es lo mismo 5, te vuelven a ver el examen, te recalifican la nota o te la dejan como está y se acabó. Sí, no entonces nunca vas a mejorar. No hay un porqué, ninguna explicación, no hay ningún porqué. Error. Nada, cero. ¿Y qué? No hay margen de mejora. ¿Qué implementarías tú en el proceso para, primero, que fuera más justo y eficiente, pero también para que fuera un proceso que yo creo que es importante, por la importancia que tiene la educación en la sociedad, que fuera un proceso también que fuera capaz de detectar talento y vocación? Ese proceso lo permite. Pues mira, algo. Esa es la solución, coño. No, pero algo muy sencillo. El primer corte eliminatorio, hasta hace nada, era la teoría. La pregunta teórica. Y luego pasabas a la evaluación pedagógica. ¿Qué tan buen profesor eres? Hazlo al revés. Empieza examinando la parte pedagógica, que básicamente es que te pones delante de ese tribunal y tú tienes X tiempo para explicarle a ese tribunal cómo explicarías tú un tema en el aula. Pues mira, yo explicaría esto así, haría esta actividad, evaluaría así, tal cual, les explicaría esto, focalizaría en no sé qué. Haz eso como primer corte. Así te estás quitando de encima a gente que es muy válida para estudiar porque son cerebritos, pero sus aptitudes pedagógicas y sociales a lo mejor son lamentables. Estás perdiendo a un profesor increíble que puede llegar a los estudiantes y motivarles a cambio de un tío que tiene un perfil académico espectacular, pero que como profesor, con todos mis respetos, no vale porque no puede conectar con los chavales. Entonces empieza por ahí. Claro. Cambia el modo de primero la parte pedagógica y luego la teórica. Y segundo, igual que nosotros como profesores estamos en la obligación de enseñar el examen a los estudiantes y a las familias, igual que nosotros estamos obligados a enseñar las cosas que utilizamos para puntuar, muéstralo tú también. Sí. Predica con el ejemplo. Ya ves. Es decir, publica la rúbrica que estás utilizando para corregir. Empieza por ahí. Y segundo, si te estoy reclamando, enséñamelo. Y defiéndeme esta nota. ¿Y no será que no interesa porque ahí hay más...? No interesa por muy sencillo, hay un cupo. Hay 200 plazas, hay 50 tribunales. Tienen que salir, exactamente, tienen que salir 7 aprobados por tribunal. ¿Cómo me los ventilo? Poniendo un montón de 4s y 3s que a lo mejor son 6s y pasarían al otro lado. Y ya está. Entonces a mí con esas 3 cosas, cambiar el orden de las pruebas, enseñar las rúbricas y atender reclamaciones como Dios manda, oye, si suspendo, suspendido, pero sé por qué. Sé a qué atenerme, sé cómo mejorar. A lo mejor te tiras 20 años opositando y no sabes lo que estás haciendo mal, porque nadie te lo dice. Súper injusto.
Qué puta vergüenza. Bueno, pues si os parece... A ver, podríamos estar... Llevamos aquí 1 hora y media. 1 hora y media. Yo creo que a lo mejor ha sido casi de las más largas. Yo creo que es el podcast más largo ahora mismo. Y eso... Nada, ya repetiremos otras, que hay muchas cosas. Va a ser el más largo, porque el más largo creo que eran justo 1.27.10. Y eso que y tampoco... vamos por 1.27.41. Digo que tampoco nos hemos metido en ciertos temas que lógicamente puedes indagar, el tema de educación, de las competencias, de las comunidades, que lógicamente si te temas son temas muy, 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 muy largos. Entonces, oye, pues vamos a pasar, si os parece, a las preguntas que hacemos a todo el mundo. No sé si te has explicado, David, que bueno, hacemos 4 o 5 preguntas que hace David. Y luego te hacemos... 5, ya hay 5. Ya hay 5, sí, con la de Loren. Estamos con 3. Y luego lo que hacemos es preguntarte, hacerte una pregunta que te ha dejado el invitado anterior y tú le tienes que dejar una al siguiente. Eso es. ¿Vale? Así Perfecto. que... David, ¿tú te acuerdas de la que dejaron? Lo expliqué. Ya estamos como todos los días. La verdad que no. Venga, pues tira y mientras la busco. Espérate, ¿no la pusimos en Discord? Puede ser, no sé, mira, a ver. No me acuerdo. Yo no sé si la llegué a poner yo en Discord por si acaso... Yo no puedo mirarlo, o sea, si lo miro tiene que ser en YouTube, si me das un momento. Sí, pues mira los últimos 5 minutos del anterior. Pues dale, escucha, que sí. para que esto sea Dime. activo. Vete haciendo las preguntas si quieres y lo miro yo. Vale, míralo tú, porque yo creo que sí que lo llegamos a poner ahí la pregunta. Y si no, pues yo qué sé, igual lo puedes ver en el móvil justo al final. Pues venga, David, dispara. Pues bueno, las preguntitas del canal. Una de ellas es si has tenido alguna vez, una pesadilla recurrente, o que la puedas tener todavía, o algún sueño digas, hostias, esto es raro. Es un sueño muy raro. Pues sí, macho. Y la verdad es que me sigue pasando. Da igual el escenario, da igual que sea en mi pueblo, en el campo, en tal cual, pero pues voy ahí a lo mejor con la familia, con colegas y tal, y vamos andando tranquilamente, voy súper despistado, hablando con ellos, tal, no sé qué, y de repente, ¡fum!, al vacío. Oh, Dios. O sea, como que he perdido pie y me voy al vacío. Estamos de repente arreglando no sé qué ahí con una escalera gigantesca. ¡Pum! Me caigo, siempre me caigo. Y me despierto con esa sensación de... La caída al vacío. Exactamente, esa caída al vacío y me despierto como, joder, que realmente me la voy a piñar. Y me pasa un montón. Y de hecho yo, no sé si decir a raíz de esos sueños o ya antes, tengo bastante temita con las alturas. Vértigo, ¿no? Ahí un poco. Sí, bastante vértigo. Sí. Bueno, creo que se llama acrofobia o algo así. No sé que tiene un nombre, pero hay tantas fobias que ni idea, la verdad. Sí, yo tengo muchas. Por ahí me viene la pregunta. Vale, otra es precisamente esa. Si tienes alguna fobia. Arañas. Parece que sí. Ah, aracnofobia también. Sí, tío, no puedo. Solo arañas. Solo arañas. Voy a mi pueblo y ya ves tú, los morgaños estos que son todo patas y un cuerpo enano, que nunca te hacen nada y que huyen de ti. Pues no puedo. O sea, voy al baño a lo mejor ahí en la huerta de mi abuela y estoy con 1000 ojos mientras estoy meando, porque no puedo, tengo que tenerlas todas localizadas, me muero del miedo. Hostia, pues si llegas a ver más de una que he visto yo aquí. No puedo. O sea, hay una arañita enana por ahí arriba y hasta que no la he matado o me voy de la habitación o es ella o yo. Yo te digo que en la antigua casa, una araña gorda, grande, de patas gordas, así aplastada, por suerte, no la tuve que matar yo. Pero yo no voy. O sea, mi pánico a las arañas es muy grande. Me pasa incluso a veces en los videojuegos y tal, decir, joder, ¿por qué siempre arañas? De verdad? ¿Por qué ¿En serio? siempre arañas? Sí. O sea, los que son un poco realistas, obviamente, los que son así. Skyrim, por ejemplo, con VR, con arañas. No podría. ¿Y un Grounded? No lo he jugado. ¿No? Claro, por miedo a las arañas. Escucha, el Grounded tiene un modo para quitar el aspecto de las arañas. Sí. Hostias. Sí. Antiaracnofóbicos, ¿eh? No, es verdad, cada vez más juegos lo ponen. La tercera pregunta, si tienes alguna manía o toque, así curioso. Sí, varios. Varios. Tengo muchos, pero 2 así muy tontos. Tengo que comprobar 7 veces si he cerrado la puerta de casa y el coche.
O sea, voy, le doy al tic del coche, por ejemplo, veo parpadear, pero tengo que hacer pa varias veces en todas las puertas para ver que está cerrado. Hostias, Fatal. ¿Qué sé tú? Buen tono, fatal. Y con la casa me pasa igual. Antes de irme tengo que ver que esté todo bien cerrado, que esté todo tal. Me paso 3 veces por cada habitación, cierro, y hay veces que me meto en el coche, empiezo a conducir y digo, mierda, he cerrado. Y tengo que volver para comprobar que realmente he cerrado. Hostias, chaval, Sí, muy triste la verdad, pero bueno, eso sí. No, es gracioso. Vale, la cuarta pregunta, que esta es más experimento que otra cosa, a ver qué pasa. Por cierto, no había caído, pero es el último podcast del año, ¿eh? Ah, mira. Última Qué honor. El siguiente ya es temporada 2. Que si tú sueñas que tu pareja te ha sido infiel, al día siguiente, si te levantas y estás enfadado. Pues al inicio de la relación sí que me pasaba. ¡Oh! Sí, porque, joder, yo prácticamente hasta la pareja que tengo ahora, todas las relaciones o me han sido infiel o me han jodido de alguna forma, hablando mal y pronto. Sí, y eso me creó muchas inseguridades. Entonces yo hay veces que me despertaba y decía, hostia, tío, y estaba realmente cabreado. ¡Oh! Realmente cabreado. O sea, no, porque decía, es que si lo he soñado, por algo será, le decía alguna vez, ¿sabes? De totalmente loco. Sí, de totalmente loco. Pero bueno, al final, sobre todo con ayuda de ella, pues ya se me fueron pasando las cosas y ya, si alguna vez lo sueño, que no me acuerdo, ya que me da igual. Ya, el sueño ha pasado. Pues peor para ti. Ya está. Y ya está. Vale, y me falta. Esas eran las 4. Ah, y la quinta y última, que esta sí que es también incorporada de un invitado. Si es. Si te avergüenza, bueno, no tiene por qué avergonzarse. ¿En qué? ¿Crees en alguna conspiración? ¿En qué conspiración pues yo crees de la que te avergüences? No, mira, a mí. A ver, yo esto obviamente no sé, no hay forma de saberlo, pero a mí los atentados terroristas que suceden en momentos idóneos, tipo 11S o incluso el de España, yo pienso y digo, tío, ¿por qué? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué tal? Justo el de España, cambio de gobierno, no sé qué. El del 11S, ¿quién lo hace? Lo hace un líder de un grupo terrorista y parte de la familia de ese líder de ese grupo terrorista son de los más poderosos de Estados Unidos. No sé, te da que pensar. Yo obviamente aquí no puedes decir ni que sí ni que no, pero macho, es como... Pero son algunas de las que te hacen pensar, ¿no? Esas son las dos más así. Luego obviamente como a nivel histórico conocen muchas historias. No, Hitler murió o no murió, tal, no sé qué, ese tipo de cosas. Pero esas dos, hablando un poco así de actualidad, son las que más me da que pensar. Y algunas veces cuando lo hablo con gente me dicen, pero tú estás chalado, tal, no sé qué. Y me llegó incluso a avergonzar, de decir, coño, pues a lo mejor sí que estoy loco y se me ha pirado la olla. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Isis. Oye, pero Hitler es verdad que lo que hay son teorías. El cuerpo nunca apareció, ¿no? Dicen unos que lo tiraron al río. Sí, apareció. Ah, ¿sí apareció? Sí, lo dijo la URSS muchísimo tiempo después. Hijos de puta. Se lo tenía callado. Pues en una zanja a pocos metros del búnker donde murió. Amigo, en el búnker ese estuve yo. Sí, pues al ladito. Bueno, a ver, dentro no, porque lo tapiaron para que no haya culto, digamos, pero obviamente. Estuve en un parking donde dijeron, justo aquí debajo está el búnker de Hitler. Vale, pues ahora ya es el momento de la pregunta que tienes que dejar tú. No, falta primero la pregunta que le dejó... Primero la que habéis encontrado, la que me han dejado. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. La que le dejó... Joder, no me sale el nombre. Germán. Germán, eso. Germán. El mejor concierto en el que has estado. Hostias, es verdad. Uf. Linkin Park. ¡Oh! Hostia. En la cubierta de Leganés, creo que fue. Pero espectacular. Chester todavía. Sí, bueno, fue con 17 años, o sea que 18. Oh. O sea, año. Sí, espectacular. Hace a lo mejor entre 12 y 14 años. 2008, 2010. 2008-2009 sería. Sí. Joder. Y espectacular. Me lo pasé como un enano, lo disfruté, que flipas.
tanto por los teloneros como por Linkin Park. O sea, y siempre ha sido uno de mis que- grupos favoritos y me lo gocé como un enano. Ya Sí, ves. sí. Joder, qué gloria bendita. Hombre, yo el Sí. mejor igual te diría que Cypress Hill, ¿eh? Que Hombre, cuidado. eso también es muy top. Cuidado. También es muy top, sí. Y ahora Vale, sí, pues una ahora pregunta. te toca. Vale, pues mi pregunta para el siguiente, aquí me voy a poner un poco en mi vena politiqueo, pero mi pregunta es si cree que Dios. los políticos líderes de los grandes países realmente son líderes o si son títeres de esos grandes lobbies económicos. Marionetas del poder. Exacto, Vale. variantes del dólar. Apúntala que luego se nos pasa. Sí, que luego se te voy a olvida, apuntar aquí. David, hombre. Que luego tengo que estar aquí con el YouTube. Vale, pues en lo que apunta David. Y ya para cerrar definitivamente y despedimos. Déjame un speech de 40 segundos sobre la educación española. Bien, lo primero, por favor, políticos, poneros de acuerdo sobre unificar una ley general para toda España. Y chicos, sois el futuro, familias, apoyadnos, porque siempre queremos lo mejor para vuestros hijos y realmente somos aliados, no enemigos. Ole, ¿eh? Sí, señor, corta y al pie. Joder, Vale. chaval. Muy bien, muy bien. Bueno, Hostias, Javi. A ver. Pues Bueno, chicos. muchas gracias por haberte pasado. Ya seguro que cerramos otra para el tema de historia que creo que puede Por estar muy guay. supuesto. Puede estar muy Cerráramos guay unas también. cuantas. Todas las Así que queráis, que- yo encantado. Ya sabes que esta es tu casa y nada, a ver si nos vemos echando un Rust o un Fallout 76 o un PC. También, también. Un Sí, PC, Por la sí. Play, vamos. Sí, la sí, Play, me sí. parece muy bien también. Play ordenador, lo que queráis. Así que Ya nada, ves. Me apunto a cualquiera. lo dicho, Javi. Muchas gracias y gracias Muchísimas a gracias, todos chicos. los que os habéis pasado por aquí también. Un saludo muy grande. Chao, 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 chao. Chao, chicos. Gracias.